Cuentos cósmicos. La malicia de los dioses. Episodio 10. La Primera Guerra Antigua. Parte 1. Habían transcurrido milenios desde la intervención de la Alianza en el sistema solar Sol 13 para construir las bases o estaciones de paso, y todo parecía fluir en paz y en armonía en todos los planetas. Sin embargo, la Alianza estaba cada vez más determinada a acabar con la amenaza constante de las razas del Consejo de Orión, que encabezada por los Dracos seguía siendo el martillo demoledor de este sector de la galaxia. Pero las tornas habían cambiado hacía muchos años, y los perseguidores y cazadores de razas antropomórficas se habían convertido en perseguidos y cazados. La estrategia de la Alianza había cambiado de una postura de defensa y control a una de persecución activa y ataque sin descanso contra las razas sauroides, lo que había permitido limpiar muchos rincones del espacio y devolver la paz y tranquilidad a muchas razas lirianas que se habían asentado en muchos planetas desde que salieron huyendo de Lira. No se sabía cómo, pero una flota errante de reptiles conformada por una corporación invasiva de Naga, Dracos y Usungal, la raza dominante, que huía y se escondía de una alianza cada vez más poderosa y militarizada, apareció de repente atravesando el plasma electromagnético de la estrella del sistema solar Sol 13, en una zona de baja actividad, y presentándose en las puertas de Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Se trataba de una estación avanzada a nivel planetario de dicha corporación, y que en cierto modo representaba al Consejo de Orión. Las alarmas se activaron en el sistema solar, y la paz, tranquilidad y armonía en la que vivían las civilizaciones de estos planetas se convirtieron en inquietud y preocupación. Después de 2000 años de convivencia armoniosa, los malvados espaciales volvían a arremeter contra los lirianos. El poder de manifestación de los lirianos era muy fuerte, gracias a la gran conexión con la fuente original, y la presencia de los auroides en el sistema solar no era más que un síntoma del miedo primigenio y del trauma creado por el sufrimiento y el dolor por haber tenido que enfrentarse a la muerte y a dejar su hogar en Lira. Las razas lirianas seguían manifestando tulpas y egregores en forma de reptil debido a ese miedo primigenio, inscrito en lo más profundo de su ADN y de su inconsciente colectivo, y que generaba la densa energía luz necesaria para crear la materia que daba forma a los cuerpos pavorosos de los reptiles. Esos entes regresivos empezaron a interferir en sus vidas después del éxodo de Lira, y allí seguirían hasta que no resolvieran su trama original. Y la única forma de hacerlo era enfrentar el miedo, aceptar el dolor generado e integrarlo todo, como lo habían hecho otras razas como la taigetiana, que habían encontrado la raíz del problema y lo habían resuelto. Pero no solo se trataba del poder de creación de los lirianos y sus traumas primigenios. La alianza también había aportado cierta ayuda para conseguir la materialización de los reptiles dentro del sistema Sol 13. Y sí, realmente sí se sabía cómo había aparecido la flota reptil en el sistema solar, y no era una flota errante que huía de la Alianza y que por casualidad había recalado en las puertas del sistema solar, aprovechando las condiciones de baja actividad favorables del Sol. Sin oposición alguna y habiendo escapado aparentemente del acoso incesante de la Alianza, el espacio circundante de Sol 13 parecía un lugar propicio para esconderse y aprovechar las circunstancias para invadir y ocupar todo el sistema. Los puertos espaciales en la Tierra y en otros planetas que la sociedad liriana utilizaban con frecuencia estaban en plena actividad. Solo el disparo de los sistemas de alarma debido a la detección de intrusos en Sol 13 podría paralizar el normal funcionamiento de la flota liriana y activar los sistemas de defensa tanto en el espacio como en todos los planetas. Aunque los protocolos de seguridad de las sociedades lirianas eran muy avanzados, desgraciadamente la naturaleza y procedencia de todo lo que navegara por los portales del Sol eran difíciles de precisar, y solamente podrían identificarse el objeto con exactitud a la salida de la estrella, y cuando se diera el caso podía ser demasiado tarde para una reacción adecuada. Y este era el caso. Los poderosos cruceros estelares de los Draco, los Usungal y los Naga, armados hasta los dientes y dispuestos para la lucha, se habían posicionado rápidamente en lugares estratégicos dentro del sistema solar, como si conocieran de antemano dónde tenían que situarse. Habían rodeado los sistemas espaciales lirianos en órbita, que aparentemente tenían escasas posibilidades de escapar y sobrevivir a la furia destructora de los sauroides. A pesar de que inicialmente superaban en número a las lirianas, las naves reptilianas no estaban muy avanzadas tecnológicamente, y ante un eventual contraataque de su presa, la navegación supraluminar o por el salto al éter era una opción inexistente para estas razas regresivas de baja conciencia.
teniéndose que ceñir solamente a su capacidad de navegación con propulsores de jet de plasma, lo que no les permitiría abandonar el sistema solar de manera súbita, aunque sí podían utilizar los portales estelares para viajar de una estrella a otra de manera casi instantánea. Parecían más y más poderosos, pero las defensas lirianas y el espíritu luchador de muchas de las razas que coexistían en el sistema solar no se lo pondrían fácil. En cierto modo, estaban acorralados en su propia trampa, y tratándose de un animal salvaje acorralado, el resultado del enfrentamiento no auguraba nada bueno. Sin embargo, y a pesar de los milenios invertidos por las razas lirianas de Sol 13 en su crecimiento espiritual y el vasto conocimiento adquirido en relación con las costumbres y comportamiento de las razas sauroides regresivas, todavía confiaba en que la semilla de la bondad germinara en el corazón de estos entes que también tenían cierta conexión con la fuente. Deseaban establecer un diálogo previo o negociaciones de paz para evitar un enfrentamiento sangriento y la pérdida de innumerables vidas por ambos bandos. En el universo había espacio suficiente para todas las razas siempre que se avinieran a establecer una convivencia pacífica y armoniosa. No obstante, la desconfianza frente a dichas razas regresivas era tan grande que no habían querido descuidar el aplicar toda su sabiduría en el desarrollo de tecnología militar táctica y armamento avanzado para poder hacer frente a posibles invasiones o ataques sauroides sorpresivos. Pero a pesar de las buenas intenciones lirianas, las razas sauroides del Consejo de Orión presentes en Sol 13 no habían venido a dialogar, negociar o pactar ningún acuerdo. Venían a hacer lo que habían hecho siempre, invadir, destruir y esclavizar a los supervivientes. La única diferencia con otras ocasiones podría haber sido que, esta vez, se sintieran cercados y vinieran espoleados por la feroz y temible alianza que supuestamente los persiguiera desde todos los rincones de la galaxia y los apremiara a desaparecer del cosmos. Esto podría haber obligado a los regresivos a mostrarse mucho más peligrosos e imprevisibles, aunque los lirianos no habrían notado la diferencia, puesto que desde su punto de vista siempre habían sido así. Pero vinieran empujados por la alianza o guiados por ella, la guerra era inevitable desde todos los puntos de vista y no tardaría en estallar. Los lirianos confiaban también en su poderío militar y estratégico y en última instancia siempre podrían recurrir a la magnánima y omnipresente Alianza Galáctica en busca de ayuda. Dentro ya del sistema solar, las fuerzas reptiles procedieron a intentar una maniobra táctica evasiva y minimizar la capacidad de ataque del enemigo. De una manera casi sorpresiva, movieron la mayoría de sus naves y se estacionaron en las órbitas bajas de la Tierra, lo más cerca a lugares densamente poblados y por debajo de las defensas espaciales lirianas. La intencionalidad de esta maniobra estaba clara. Por un lado, se había acercado lo suficiente a la Tierra para preparar el camino hacia la invasión del planeta con lanzaderas y transbordadores, mientras preparaban sus armas y escudos en los cruceros galácticos para dar cobertura al aterrizaje. Por otro lado, querían parapetarse y convertir a la población en escudos, con los que protegerse de los posibles ataques provenientes del espacio. La maniobra era muy arriesgada, ya que la tecnología armamentística liriana era muy avanzada, y por muchos escudos que quisieran plantar los regresivos, la posibilidad de acierto por parte de las razas positivas era muy grande. Aún así, las razas regresivas, especialmente Dracos y Naga, comenzaron a disparar a las naves lirianas misiles atómicos y rayos de energía, mientras que por otro lado enviaban a la Tierra las lanzaderas repletas de guerreros de asalto Usungal con la finalidad de invadir la Tierra, empezando por los continentes más poblados, Apalacha, Fenoscandia, Tirandia y Beringia. Tras asegurar sus posiciones y repeler los ataques en tierra de las posiciones lirianas, las batallas tanto por tierra como por aire se sucedían en el resto de los continentes, dejando un rastro de destrucción, ya que se empleaban sin contemplaciones armas termonucleares, arrasando muchos lugares. Entre los combatientes del bando liriano se encontraban también los de otras razas como andromedanos y celeanos que combatían con arrojo y pundonor, obteniendo victorias contundentes sobre los reptiles. En los ataques, muchas estaciones de paso y bases subterráneas habían sido destruidas por la inteligencia reptil, que sabían de antemano dónde se encontraban y cómo se desactivaban sus defensas y los escudos energéticos toroidales. Habían utilizado rayos de energía desde las naves en órbita que penetraban en la Tierra y producían una explosión enorme, haciendo un boquete que llegaba hasta tal profundidad que la base quedaba destrozada. Sin las bases o estaciones de paso, los lirianos se quedaban ciegos y no podían saber la posición de los regresivos con antelación, lo que les daba una ventaja que no desaprovechaban. Los sistemas de comunicación por neutrino muón habían quedado también destrozados, por lo que sería inútil
ponerse en contacto con otras partes del globo y también con la propia Alianza, que no sabía a esas alturas que Sol 13 había sido invadido y que estaba siendo diezmado por los reptiles del Consejo de Orión. O quizás sí lo sabía, pero no hacía nada al respecto. Los contingentes regresivos atacaron también Lemuria, pero les era difícil tomar el control. Lemuria se estaba defendiendo valientemente contra las fuerzas Usungal, ya que la tecnología y poder militar de los lemurianos era superior al de otras sociedades lidianas. Fin de la parte 1 del episodio. Nos vemos en la siguiente parte, episodio 10, parte 2, la Primera Guerra Antigua.